nos escuchan. Exacto, se bajan la app. Sí. Y ahí está. Y lo adelanté encima, que iba a estar con nosotros Martín Slipka, y están todos contentos, porque la verdad que lo vimos crecer, ¿no? En las cámaras, un actor súper respetado, director también, muy versátil, pasó por la comedia de culto, el cine de autor, el streaming, pero hoy, bueno, viene a hablar especialmente de esta obra de teatro que se llama Ambiente. Le damos la bienvenida a Martín Slipka. Bienvenido. Qué placer. Bueno, igualmente, gracias por la invitación. Justo estábamos hablando de la situación living que generan los streaming, sí. Y ahí veo una especie de yeslón. Es nuestra casita La casita. Está muy lindo ambiente. El estudio, Felicitaciones. Muy lindo. Claro, el ambiente. El ambiente. Rectangular como en mi obra también. Increíble, ¿viste? Tranquilamente podría salir acá. Sí. La obra. Ahora vamos a entrar ahí justamente porque es profundo el debate que se abre a propósito de lo que propone Martín con este espectáculo. ¿Qué es lo que sentís te pasa en la calle con el público y la gente cuando te ven? ¿Por qué serie más te reconocen, o película o teatro? En principio lo que me pasa, que me pone contento, es que creen que soy actor, y eso está bueno, ¿no? O sea, que sepan por lo menos que me vieron actuar en algo, y que no es que me vieron en alguna cosa y no saben qué es, sino que me identifiquen con ese rol o ese rubro, ya me pone contento. Y después hay varias cosas. A mí me asombra todavía que la gente recuerde tanto Resistiré. Resistiré. Que pasó hace mucho. Hay 20 años ya, ¿no? Mira, o más. Ayer hablé de 20. O más. Era mi cita preferida. Y yo sí. terminaba de comer en casa, me metía en mi cuarto, 22 horas empezaba a Resistiré. Era tarde, mi mamá me miraba, yo le decía, acá, momento sagrado para mí. Yo era muy fanática. Sí. Y ahí, bueno, te empecé a admirar. Bueno, gracias. No, es que tenía una mezcla. Primero que vino a romper el costumbrismo polquiano, que todos, tuvimos un enamoramiento de eso y fue importante en la televisión, pero esto volvió como a darle una vuelta. El elenco era muy hermoso, y después tenía como una mezcla de erotismo, de oscuridad, de ciencia ficción. De ciencia ficción, claro, estaba muy bien ese programa. Y después, qué sé yo, hay cosas, no sé, Tratame Bien también es una serie que recuerda mucho a la gente. Educando a Nina hace poco. Bueno, mucha gente me menciona algunas escenas de Historia de un Clan, que les quedaron también como muy... les impactaron mucho. Era una serie muy oscura y muy estética a la vez, dirigida por Luis Ortega. Nada, de esas cosas. Pero bueno. Pero aparte nombraste todos exitazos de los que fuiste parte. Dicen que uno escribe o dirige sobre algo que le obsesiona o que le duele. En tu caso, ¿qué desencadenó Ambiente? Sí, yo escribo sobre todo cuando tengo preguntas, me parece. No tengo tanto el hábito de la escritura, sino que aparece más como necesidad cuando hay una pregunta latente. Y en este caso era algo que me venía preguntando hace bastante en relación a algo así como las obligaciones de los padres, las obligaciones patrimoniales de los padres con los hijos, pero es una pregunta que me hacía como hijo y como padre, ¿no? Y que se empezó a potenciar al ser padre y al tener una hija que está creciendo y que en algún momento también va a demandar la decisión de, bueno, ¿qué hago yo como padre en relación a la ayuda y al acompañamiento con mi hija, que me resulta la tarea más fundamental en la vida, ¿no? No es arreglate solo, ya cumpliste los 18. Y menos en esta época, menos que menos, ¿no? Donde está extendida la adolescencia y donde, de verdad, la cuestión de la casa propia es muy complicada para la clase baja, muy complicada para la clase media. Más que nada, es una obra que justamente atraviesa esa clase social. Sí, es una obra bastante clase mediera, que es un poco mi clase, es la clase de mi familia, donde yo me crié. Yo me crié bastante como en una clase media progre, con mucha llegada al arte, al teatro y demás, pero con las leyes de la clase media, en donde no hay una cosa de abundancia o de tirar manteca al techo, sino donde las decisiones en relación a lo económico se piensan, se planifican. Y me empecé a preguntar mucho sobre la diferencia de coyuntura entre mi generación y la generación de mis padres. Yo digo mucho esto de que es una generación que pasó muchas cosas bravas en el país,
pero que hubo una ventana de tiempo en donde fue un poco más fácil comprarse una casa que lo que le es a mi generación, a los de 30, a los de 20, etcétera. Yo estoy cerca de los 40 ya, lamentablemente. Estás bárbaro. Igual ya a los 40 gracias. sos un pibe, Martín, ¿no? Viste que antes los 40 era como, uy, llegué a los 40, ahora como que... Sí. que pasan los 40. Pasan. No te caigas. No, bueno, igual te empiezan a deprimas. aparecer algunas cuestiones en el cuerpo, uno se empieza a cuidar el remolino, te empezás a sorprender Todo de las cae, canas. todo cae. Hay que hacer calistenia o ejercicio porque después el músculo es lo único que te va a sostener el Sí, esqueleto. sí. Te empezás a preocupar ya por estas cuestiones y por el futuro. Y por qué le vas a dejar a tus hijos, por ejemplo. No, y me empecé a preguntar mucho eso. Entonces generé una obra en donde un joven le va a pedir a sus padres que vendan la casa para él tener algo, porque no quiere vincular la muerte de sus padres con la idea de tener algo, que es con lo que especula gran parte de mi generación, y no desde un lugar cínico o maléfico, sino empírico, es real. O sea, cuando nuestros padres mueren, muchos de nosotros vamos a heredar, y lo que le viene a proponer este pibe es que no quiere eso, ni tampoco puede más alquilar, tampoco quiere más alquilar. Entonces viene a proponer que se piensen como un grupo, y a ver si existe la posibilidad de achicarse un poco estos padres. Y para los padres es un pedido horrible, obviamente. Estás en los 60, en los 70, proyectás tu vejez en una casa, no tenés la energía para hacer ese movimiento en ese momento, y tu hijo viene con esto. Es un choque generacional igual, porque en realidad el planteo no me parece incorrecto, entendiendo que tu hijo trabaja, se esfuerza, Claro. merece. Entonces vos como padre tenés que abrir la cabeza. Pasa que vienen con ciertas reglas, ¿no? De antes, que no, esta es mi casa, yo no me desprendo de lo mío, de lo que tanto me costó construir, ¿no? Sí, además del ganate las cosas por vos solo, que me parece que era una idea como muy preponderante antes, y que, bueno, que estaba mal la palabra de la vagancia y no sé qué y no sé cuánto. Y hoy hay como una cosa más, no sé, yo digo, algunas notas que hice, me fijaba lo que escribía la gente abajo y era interesante porque la gente también dice, bueno, pero los pibes ahora tienen otros intereses, se gastan, no saben ahorrar, no saben romperse el lomo como lo hacía yo o mis padres. Yo no estoy tan de acuerdo con esa visión, me parece que los jóvenes, están viviendo un cambio de paradigma muy grande y es muy difícil a los 18, a los 20 años ubicarse en este cambio tan fuerte de leyes laborales, de condiciones, de inteligencia artificial, que de repente, viste, se metió en la mesa de todos y decimos, che, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Cómo cambia el mercado laboral y cómo los pibes, los chicos que hoy estudiaron una carrera, terminan y no encuentran trabajo tan fácil como nosotros sí lo hicimos en nuestro tiempo? O los que están por anotarse, que están terminando el secundario, como es el caso de mi hija, y dice, ¿qué elegís para seguir? Si elijo idiomas, si mañana va a haber hoy ya hay un anteojo que te subtitula en el momento al otro, ¿no? Entonces es muy difícil ubicarse. Y este pibe de la obra, que está muy bien interpretado por Paco Gorris, está en esa situación. Labura todo el día arreglando computadoras, claramente no es un vago, pero no le alcanza y no puede más con eso, y tiene padres que viven en una casa con escaleras, que tienen más de un ambiente, justamente. Y viene a plantear eso, que en principio, vender lo que tiene y comprar dos cosas chiquitas. Sí, y que parece algo muy miserable en un punto, y mucha gente va a ver la obra y dice el pedido del hijo es muy miserable, y mucha otra gente dice el pedido del hijo es justo. Porque al fin y al cabo un poco la pregunta de la obra es, ¿es razonable que un hijo viva peor que un padre? No. ¿Tiene lógica? Pero pasa porque, hay toda una brecha de tiempo, y más ahora, en que los padres ya están, que pudieron comprarse la casa a los 30 y hoy capaz que hasta los 60 no te puedes comprar una casa. O y todo el fruto del laburo se va al alquiler. Entonces, bueno, es un pedido muy incómodo. Y la obra es muy incómoda, es muy cómica al principio porque es muy cercana y se hablan de cosas
de pronto que de tan cercana se vuelve extraña la obra. Digo, se nombra una escuela de teatro muy famosa, el padre trabaja en una aplicación de autos. Bueno, es todo muy cercano, muy clase mediero, muy de Villa Crespo. Digo, está situada en el barrio, digo, que es como un punto neurálgico de la ciudad. Pero de golpe, como a mí me gusta decir un poco que para mí, por lo menos, yo tengo una mirada muy cómica de la vida, y muy ácida, hasta que irrumpe la tragedia, y bueno, y ahí se hace difícil. El drama. Así que la obra tiene un viraje de 180 grados y de golpe se vuelve incómoda y dramática. Y bueno, ahí es donde interpela justamente al público, ¿no? A esa gente que va a ver ambiente y que sale pensando, ¿no? Y que ya no volvés. Igual que es un poquito lo que planteás, ¿no? Con cada uno de estos proyectos que vos presentás, hay esto del humor, de ciertas ideas, de lo dramático y de lo incómodo. Ahora, ¿cómo es tu mirada como director? Porque quiero saber ese Martín que empezó de pibe queriendo ser actor y de repente va al otro lado. ¿Qué te dio la dirección que no encontrabas en la actuación? Más bien diría que me dio la actuación para saber cómo dirigir. Yo tengo varias miradas con respecto a eso. En principio creo que el actor argentino... el actor argentino es un caso muy, muy particular. No soy del autobombo o de la cosa así, pero vos vas a otras partes del mundo y hay algo del actor argentino que no terminan de comprender, que es esto de la autogestión. En la mayoría de los países se labura o por plata o, es una cosa privada o es una cosa oficial. Pero esta cosa de estar un año ensayando gratis o de poner plata de tu bolsillo para hacer una obra, no lo entienden. Entonces hay algo de la vocación que para mí es genial. Lo que pasa mucho también, y lo pongo en contexto de esta obra porque esta obra fue así, parte a partir del deseo y de los... A mí me gusta un poco decir que es teatro de crisis, porque es una obra que habla de una coyuntura crítica social, pero también que está encuadrada, que las características de la producción de la obra son... Es bastante austero. Todo. Adrede. Sí. La obra tiene 4 trípodes, no hay una parrilla de luces. A mí no me gusta nunca en teatro el sonido de la consola. Soy medio dogma, tipo Lars von Trier en ese sentido. No me gusta la música incidental o un timbre o un teléfono o una voz en off en el teatro. Me parecen cosas espantosas. Pero bueno, es una estética que yo sigo. Igual, Martín, ¿se puede hacer ahí un paralelismo? Porque lo que decís me sonó a otros tipos de producciones audiovisuales o artísticas que hemos conocido. Me viene a la mente Nueve Reinas, una película del año 2000, porque se estrenó en el año 2001, porque tuvieron problemas económicos, sí, de financiamiento durante la realización, y la película habla de la crisis económica. Es decir, eso que vos hiciste, teatro de crisis lo llamaste, parece ser algo que recorre a muchos universos del arte en Argentina, ¿no? Sí, al país. Al país, claro. Al país, porque de hecho, supuesto. vos pensás, el cine que vino a cambiar nuestra forma de actuar en el 2000, que fue en el contexto de la crisis de la Rúa y demás, a mí me gusta pensar algo que es que en ese momento la ficción, bueno, ahora más que nunca, ¿no? Pero en ese momento el poder y el gobierno se apoderó de la ficción. Entonces no se podía seguir actuando de la misma manera. Muchas veces el arte tiene como un poco la obligación de tener el lenguaje contrario al poder, a mi manera de ver, ¿no? Y para eso empezó a haber una cosa mucho más documental. Y el cine se trasladó a algo mucho más documental, que era empezar a mostrar la gente en la calle, la gente o en un pueblo, y ya no el actor haciendo de un tipo de misiones, sino irse a misiones a filmar a la gente, lo que no se hacía antes. El cine de Pablo Trapero, por ejemplo. Sí, o de Lisandro Alonso, o de algo más radical tal vez que Trapero. Pero sí, bueno, puede ser Trapero en su primer cine, ¿no? Pero el realismo de los 2000. Y nosotros ya no podíamos actuar de la misma manera. Después de eso, después de que el público había sido enfrentado a la realidad y que la cámara los directores habían puesto la cámara en esas personas reales, ya no se podía seguir representando de esa manera. Pero volviendo un poco a tu pregunta, también creo que el actor argentino tiene algo en la subsistencia, ¿no?, de escribir y de dirigirse mucho a sí mismo. Esto los autores de televisión me van a odiar, pero es cierto, cuando se hacía mucha tele y muchas series y muchas escenas por día,
había algo en donde la escena era un poco una escaleta y uno resolvía también, y un poco el chiste era ese también, improvisar y demás. Autodirigirse, autoescribirse, entonces empieza a aparecer mucho esa gimnasia. Y yo en particular, algo que insisto mucho en las notas y que tal vez me pongo reiterativo, pero a mí no me gusta el director abandónico. O sea, es algo que voy sumamente en contra de eso. Pero una cosa es ser abandónico, otra cosa es, sos un director, ¿te consideras que brindás libertades o obsesivo al milímetro? No, a ver, si vos pensás la libertad como algo que te brinda el ser humano que esté enfrente, me considero recontra libre, porque como director, no, digamos, lo único que concibo es una construcción de lenguaje y de ideas y de signos, pero también que hay seres humanos con particularidades del otro lado. Entonces, yo no puedo dirigirlos de la misma manera, porque no te puedo hablar a vos de la misma manera. Si nos sentamos a tomar un café, va a ser otro diálogo, va a ser otra forma de comunicarnos, otra forma de comprender las cosas, y desde ese lugar te genera un entrenamiento en el entendimiento de por dónde aborda cada actor la idea, la forma, etc. Entonces, digo, me nutro de eso que me dan, que son las particularidades, y por otro lado acompaño, sí, de una manera tal vez obsesiva, pero es mi forma de ser, de acompañar, obviamente, de ser y todo eso, y de estar. Voy a todas las funciones, recibo a la gente. Me encanta. Bueno, pero hablabas un poco de esto, de ese teatro independiente, de autogestión, que resulta no serte de refugio, de trinchera y hasta de resistencia. Digo, cuando volvés a tu casa, se apagan las luces, estás en la soledad tomándote un vinito, decís, che, vale la pena esto, vale la pena seguir apostando. Sí, también me parece que el teatro independiente hoy en día como trinchera está atravesando una crisis en relación a esa resistencia identitaria, porque cuando vos estás en un contexto de crisis tan grande y necesitas vivir, entonces cuando aparece la oportunidad de crecer, uno no duda en ese sentido. Entonces lo que empieza a pasar con el contenido de las obras independientes es que muchas se empiezan a construir en base a la posibilidad de saltar al teatro comercial. Claro. Entonces hay algo de esa resistencia que también es la experimentación en el teatro independiente, y es asumir que el espacio te genera identidad, que el barrio donde lo haces, o los compañeros, o las incomodidades mismas de la sala te generan identidad. Cierta coherencia además también. Bueno, eso. Pero digo, si ustedes se fijan un poco en lo que está pasando en el teatro comercial, me parece que hay dos líneas fuertes en el teatro comercial. Sí. Una son los contenidos que vienen de afuera, y otro es como una gran pesca de todo lo que está ocurriendo en el teatro independiente, y que cuando algo empieza a funcionar, enseguida lo pasan a una obra, a una sala un poco más grande, con otras reglas. Entonces, y ahí pierde la magia, ¿sentís? No pierde la magia, cambia las leyes. Sí. Cambia el público y cambia las leyes. Pero así como te digo esto, también yo hago una obra en un teatro súper de nicho, y a mí me encanta que la obra sea popular. Claro. Digo, no por eso hacer una obra críptica. Cuando alguien me dice, no, vengo porque te vi en la nota con Gabriel Corrado, yo digo, qué bueno, qué espectacular que esta persona que estaba viendo a Gabriel Corrado a las 4 de la tarde se haya ido hasta Villurquiza a ver esta obra. Y sí, pero de eso se trata, por eso ustedes también ofrecen entrevistas, van a los diferentes medios, canales para justamente defender lo que presentan y hacen, ¿no? Absolutamente. Si hoy vos pudieras sentarte a tomar un café con ese Martín que recién empezaba, con 7 años, con Max Urtizberea, Magazine for Five, si no me equivoco, sí, wow, así es. Sí, qué viaje en el tiempo, ¿no? Tremendo. ¿Qué le dirías? ¿Hay cosas que conservás aún de ese nene? Intento conservar la mirada curiosa siempre, eso sí. Para mí es una pregunta muy interesante esa. Una vez se la hice a un elenco, y fue gracioso porque dio una cosa muy dividida, que no es el niño interior, es cuán conectado estás con el niño que fuiste, ¿no? Y con esa mirada que tenías, y con esa voz del niño. Y es loco porque cuando yo le hice esa pregunta a este grupo de amigos con el que estaba actuando, unos me decían, no hay nada de ese niño, y otros me decían, estoy recontra conectado con ese niño, ¿no? Hay mucha gente que mató a ese niño y volvió a nacer, y otra que está, ¿no? Yo me siento bastante conectado con ese chico. Si me sentara a tomar un café igual le diría, calma, amigo, calma, está todo bien, o sea, porque
cuando entras en un mercado de muy chico, te agarra mucha ansiedad y mucho miedo de desaparecer en ese mercado, ¿no? Sobre todo cuando de repente tenés 13 años, 14 años, haces un éxito como Resistiré, y al año siguiente haces un programa que le va pésimo, te pega muchísimo. Y eso a mí me generó mucha ansiedad. La inestabilidad. Sí, el que te corran, el sentir que podés perder el lugar, ¿no? Que habías conseguido. Sí, totalmente. Y hay un poco ahí, digo, te cambió la mirada desde que sos papá, porque te debe hacer algunos cuestionamientos tu hija que te saca de foco, ¿no? O qué consejo le das, no sé si ella prefiere, le gusta, elige el camino artístico. Mira, en principio ser padre me amigó mucho con el ridículo. Para mí es un permiso muy hermoso que te podés dar cuando tenés un hijo o una hija, volver a lo payasesco, ¿no? Porque creo que una de las cosas más importantes que le podés dar a tu hijo, además de un techo, una comida, educación, es intentar que se ría. Y en ese sentido, a mí me volvió a conectar con algo muy del placer. De lo lúdico. De lo lúdico, sí, absolutamente. Y de salir un poco de la solemnidad o de la formalidad en la que caí inevitablemente en la adolescencia por vivir en un mundo de adultos. Entonces fue como volver a permitirme eso. Después, yo no terminé la escuela, entonces, que entre paréntesis... ¿Pero por qué no la terminaste? ¿Es algo que te recriminás hoy? No me lo recrimino, estoy buscando mi legajo en el Ministerio de Educación para terminarla. Qué bueno, bien. Que está perdido, no lo encuentran. Bueno, a empezar de nuevo la primera. Ni loco. No. Hay que encontrar ese legajo. No. Por favor, un llamado a la solidaridad. Por favor, es que estoy mandándome mails ida y vuelta con algunas personas del ministerio y me dicen, no estás en la nómina de alumnos, no sé qué sucede. Y yo lo quiero terminar y le dije a mi hija, lo quiero terminar con vos el secundario, vamos a terminarlo juntos. Porque la verdad es que hice mucho esfuerzo en la secundaria. Debo 5 materias nada más. Y me maté en la secundaria. Me costaba mucho a mí. Estudiar porque yo terminaba al mediodía y me tomaba un remis a Martínez para ir a filmar y después me tomaba un remis al teatro para ir a actuar. Y llegaba a las 12 de la noche a mi casa y me iba a las 7 de la mañana a la secundaria diciendo, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero no, ¿para qué actúo a la tarde? ¿Para qué voy a la secundaria a la mañana? Si yo ya sé qué quiero hacer, etcétera, etcétera. Y también pienso que la educación estaría bien que... viva la educación, viva los maestros, nada como ese rol, pero creo que está bien a veces pensar como un reacomodamiento cuando hay una vocación tan clara. Cuando hay casos particulares, especiales, como te pasó a vos, que empezaste de tan chiquito. Sí, igual deporte, hay un montón de cosas que está bueno acompañar también y saber que es más complicado. Y además me enamoré de una chica muy complicada y se armó una triangulación medio rara con el psicólogo de la escuela y una cosa muy enroscada. Un momento oscuro de tu vida que te hizo llevar a no terminar el secundario. Y me fui, sí, terminando. Casi para un guión cinematográfico. Ahí podría haber una obra, ¿no? Sí, ahí podría haber. Porque donde hay amor o desamor es apasionante. Sí, pero esto pasaba algunos límites que no estaban muy bien. Y ya que estamos, Martín, algo que me sonó, lo que dijiste antes, vos hablabas de la solemnidad del mundo de los adultos. Alguna vez escuché, yo nunca actué de nada en mi vida, por las dudas, pero vengo de una profesión de mucha solemnidad. Una vez escuché que el teatro es como el mejor remedio para la solemnidad, que uno en el teatro juega a ser otra persona y puede dejar esas ropas de solemnidad afuera. ¿Lo sentís así o no tanto? Sí, no sé si esa es la ecuación más exacta para salir de la solemnidad, porque también jugando a ser otra persona se puede caer perfectamente en la solemnidad y vemos muchas obras donde hay representaciones y son muy solemnes. Para mí lo que sí es hermoso es que es un código que se genera entre el público y la actuación en sí mismo. Yo nunca fui de la idea de creerme el personaje ni nada por el estilo. Para mí es una convención.
y ya que se genera una convención entre alguien que está haciendo una actividad que de por sí ya es muy extraña, pero a la vez es milenaria, y gente que uno no conoce, y que se genere inconscientemente o conscientemente, no importa, esa convención, y que haya por parte del público un acto de confianza y de fe muy grande, tremendamente grande, porque para mí que se sienten a mirarte es un valor. Sí, claro. Es como, yo muchas veces digo, che, pero ¿no estás teniendo en cuenta que alguien se está sentando 1 hora y media a mirarte? Es que para estar ahí lo pensó, lo planificó, buscó la entrada, convocó a la gente con la cual quería ir, se hizo el tiempo en la agenda, se sentó, disfrutó. Digo, sí, hay como toda una cosa alrededor. Recontra. Y uno se compromete emocionalmente con lo que está viendo, nada más. Que es algo que. ¿Cuántas veces en tu vida te reís o llorás con lo que hace otra persona, no? Muchísimo, pero además me parece que así como a la palabra artista en un momento se le dio una connotación muy medio peyorativa, ¿no? Y decir que uno era artista era como te tildaban de creer que, no sé, no sos actor, sos artista, no sos cantante, no, bueno, que sos un laburante del arte. Digo, no pienso que por ser artista uno es más cosa que... Sos un trabajador, sos zapatero, manejas un taxi, o estás en el arte, sos artista, ¿no? Es un trabajo más. Pero creo que también a la solemnidad se le dio una muy mala connotación. Y a veces, para mí, hay que ver cuál es la balanza en relación a la solemnidad. Porque si no, pasarse al esnobismo también es un riesgo. Y tampoco una frivolidad de que todo da lo mismo, ¿no? Claro, exactamente. Digo, hay algo, por ejemplo, cuando uno dice, yo me siento responsable, cuando me siento sumamente responsable de la gente que va a ver la obra. Me gusta que estén cómodos, me gusta que esté la calefacción prendida, y me gusta que lo que ven lo llene de cosas, de preguntas. Es como decían antes, que se siente una madre y una hija a ver la obra. Cuando yo los veo concentrados o veo que su cuerpo está más para adelante porque algo les está resonando, digo, bueno... ahí es donde todo valió la pena. Sí, donde decís, che, qué lindo. Sí. Es reconfortante sentir que lo que hice está dando su fruto. Totalmente, ¿no? totalmente. Próximo proyecto, porque también estamos hablando con Martín Slipak desde su lugar de director, hoy dirigiendo justamente Ambiente, que ahora vamos a recomendarle a todos para que vayan al estudio Los Vidrios, Donado 2348, barrio Villa Urquiza, Villa Crespo. Sí, Donado y Olazábal. Donado y Olazábal, para ser más precisos, ahí en Los Vidrios, en el estudio Los Vidrios, Ambiente, recomendadísimo. Con dirección de Martín Slipak. ¿Qué se viene el próximo proyecto? Y ahora la semana que viene voy a filmar estas famosas series verticales. Que me gusta verte ahí, ¿eh? Bien, qué suerte. Sí, yo tengo una visión con respecto a eso. Que si querés la vuelco. Viste que yo soy un poco como, bueno, pero como hermano. que a todo le encontrás su costado, ¿no? Además, sos bastante analítico. Sí, bastante analítico. No, a ver, para mí... hay que cuidar la cultura, el cine, el teatro, la televisión, la ficción, lo que tenemos, hay que cuidarlo y no por evolucionar hay que desechar lo anterior. Pero a la vez digo, esto ya es una realidad, esto ya es real, digo, uno se sube... La extensión de nuestra mano. Sí, se sube un bondi y lo mira, y la verdad es que entre que uno esté mirando loops de cosas que no dicen nada, o persecuciones, o gente trompeándose o demás, o puede estar mirando una ficción, yo voy a elegir que esté mirando una ficción. Entonces, digo, dentro de esta... Está buena la postura, claro. Y sí, dentro de la distopía en la que estamos viviendo... contenidos enriquecedores, ahí sí, a las redes, donde están todos scrolleando. Total. Bueno, te aparece algo que te dejó una enseñanza, ¿no? Absolutamente. Me parece que está bueno verlo desde ese lado, y ustedes los artistas pueden aportar y mucho. Y ojalá que estas series verticales, que tal vez vienen con una idea de las series coreanas y de que te tienen que atrapar, se vayan cargando cada vez más de esto que vos estás diciendo, que es de un contenido interesante. Incluso si pudiera haber el día de mañana una ficción, un documental vertical, digo, ¿no? Que me parece que va todo para ahí. Bueno, ir colando por esos lados algo más nutritivo. Y después de la serie vertical, entiendo que empiezo a filmar una serie horizontal. ¿Pero todo esto como actor o como director? No, como actor que va a estar muy buena. Para una plataforma. Importante, sí. Muy que bien. va a estar
muy bien, así que hasta noviembre eso me tendrá ocupado. Pero para el lado del drama, del humor, de hechos reales, esa serie horizontal. Entiendo basada que en hechos reales, basada en hechos reales. Tipo historia del clan y un esas policial cosas muy interesante. Bueno, qué bien, porque además sos súper talentoso. Haces todo bien, Martín, porque la verdad que cuando te pones detrás de cámara, digamos, la rompes toda, son proyectos menos ser pareja pero de también, alguien. Bueno, claro, Después en la intimidad no me sale ya para es otra nada cuestión, bien. ¿viste? Pero en lo que es laboral, brillante. Gracias. ¿Sentís que hay una película de tu filmografía, de tu trayectoria, que no haya tenido la justicia que merecía? Puede ser. No, a ver. O sentís que decís, che, este laburo yo di todo, siento que cuando me veo me encanta, pero que tal vez no impactó tanto. No, bueno, Sin Retorno fue una película que para mí está muy buena, que tenía todas las condiciones para ser un peliculón, medio un clásico argentino, y tal vez no tuvo tanta trascendencia. Es una película con Esbaraglia y Lupi. Somos los tres los protagonistas de la película. Y está muy buena. Tan buena está que después hay una historia muy parecida a la de Sin Retorno en Relatos Salvajes. Claro, no estoy diciendo que ¿se inspiraron? No, tal vez no fue una coincidencia. Capaz influenció el pensamiento cinematográfico de esa época. No, Cifrón es uno de o sea, yo fui soy muy fanático de los simuladores, y lo volví a ver con mi hija. Para todos los que tenemos edades parecidas, los simuladores es un producto absolutamente formativo. Totalmente. Experiencia. Para mí es el ejemplo perfecto de algo que puede ser popular y de calidad, los simuladores. Es el ejemplo perfecto. Y tiene que volver. Bueno, había algún proyecto, una idea ahí dando vuelta. No entiendo que una película como la de los simuladores no pueda hacerse porque no se ponen de acuerdo en qué. No puedo entenderlo. O sea, siempre se ha dicho como que es muy cara de hacer. Bueno, requeriría mucho presupuesto. Pongan plata. Hagamos que todos los argentinos pongan un peso. No lo debemos, es verdad. Los simuladores al genial. cine, un pedido desde acá, desde Now 97.9. ¿Cómo disfrutamos esta entrevista con Martín Slipak? Porque estoy para tomarme un vino con Martín a esos niveles, porque me encanta. Ya nombraste 2 veces el vino, se ve que es algo que, ¿no? Son las 3:20 de la tarde. Y pienso tomarme un vino esta noche, además. Yo tampoco soy de los que dicen que soy no. muy literal, pero vamos a cerrar contándole a todos, y hacelo vos que mejor. Sí. En poquitas palabras, 3 palabras que no sean crisis, casa ni familia. ¿Cómo definís Ambiente? Es una obra muy cercana, muy cómica, muy ácida para ver madres, padres e hijas e hijos. ¿Dónde? En Estudio Los Vidrios, que es Donado 2348, Donado y Olazábal, con Maitina de Marco, Mauricio Minetti y Paco Gorris. Días. Y yo la escribo y la dirijo los viernes a las 21 horas. Hoy 21 horas te vas a ver Ambiente y después hoy te tomas agotado. el vino. Hoy está agotado. Pero para el próximo quedan algunos. Mejor porque hoy juega Brasil a la noche. Esperemos un día que no haya partidos. Y ahí pueden tomarse su vinito, su... está bueno el estudio. No conozco a Idonadio de la Zabal. Sí. Podés ir a tomarte algo en una previa y después ir a ver la obra. Me encanta. Una barrita plan, ahí. 15:20 pasó Martín Slipak por el aire de Now 97.9 y lo hemos disfrutado. Gracias por haber venido. Por venir. Gracias a ustedes. Ya Muchas seguimos. Gracias.